Iniciamos. Bendito y buen día tengamos todos hoy, domingo 13 de agosto del 2023. Donde quiera que se encuentre mi hermano carnal Hipólito, que va para 5 hoy, cumpliría 65 años, 66, y ya extinto, tiene 5 años que desencarnó, y en él a todos los que estén en el valle espiritual. Hoy precisamente el tema a tratar hoy, el tema a escuchar hoy es sobre el nuevo pacto. A través de estas tres eras, de estos tres tiempos, en diferentes manifestaciones, nuestro Creador se ha dado amorosamente a la tarea de aleccionarnos, de guiarnos a través de sus enviados, de concedernos constantemente la reencarnación para ir aprendiendo en esas tres eras la elevación espiritual, retornar a esas altas moradas de espiritualidad de las cuales descendimos a este mundo de formas, y nos ha manifestado que en esas tres eras ha hecho pactos espirituales para conducirnos nuevamente en este mundo creado con gran excelsitud en 4 elementos y 3 reinos, para reconocerle como Padre. Hoy precisamente el tema trata breve pero conciso, porque lo que se trata es de dar calidad y no cantidad en las enseñanzas de ese nuevo pacto que ha hecho con el nuevo Israel, al cual estamos sumados, nos sentimos y queremos ser parte, porque ese Israel espiritual es al que corresponde la humanidad y todo espíritu emanado del Padre. Entonces vamos a escuchar atentamente en la preparación de la mente, en la quietud de la mente, en el desarrollo del espíritu, en el abrazo de las emociones hermosas, guiadas y apoyadas en la ternura y en ese amor divino espiritual que nos ha concedido el Padre, sentirlo principalmente en la familia, en los hijos, en los padres, en los hermanos y en la creación. Pues entremos en meditación, elevémonos, escuchemos y analicemos y preparémonos para recibir lo que de acuerdo a nuestra preparación el Padre nos quiere conceder, entender, para practicar. Vamos a pedirle a nuestra hermana Rebeca Cortés Palomino, radicada en Texas y que ahora está en esta bella Guadalajara, que con una plegaria guiada, con ese minuto de oración en silencio que nos damos para unificarnos en pensamiento y sentimiento, en intercesión, introduzca nuevamente esa plegaria, por medio de esa plegaria, en preparación a todo el grupo, que para que por medio de estos presentes alcancen los ausentes y que encarnados y desencarnados tomemos luz de estas preciosas enseñanzas que son un poema de amor, de reconciliación y de regeneración y regreso a casa, a la vida verdadera. Adelante con tu trabajo, adelante con ese tema tan hermoso
que en cátedras nos entregó el Padre, y gracias por el mismo a nuestra amada hermana Rebeca Cortés. Adelante, Rebeca, te dejo la línea abierta y cierro mi micrófono. Adelante, por favor. Sí, buenos días, mis hermanos. Que la paz de nuestro Divino Padre esté con todos ustedes. Los invito, mis hermanos, a que preparemos nuestra mente, que abramos nuestro corazón para estar atentos a esta bendita enseñanza, haciendo presente a nuestros hermanos desencarnados que están en la oscuridad y que necesitan luz y progreso espiritual para sus benditos espíritus. A la vez, hacer presente a toda esta bendita humanidad que tanto sufre, a mis hermanos que viven en lugares de guerra, a todos mis hermanos envejecidos, a los viudos, a las viudas, a la bendita niñez y juventud, a los huérfanos, a los que tienen hambre espiritual. Regocijémonos, mis hermanos, al sentirnos cubiertos con el manto sagrado de nuestro Dios y acerquémonos a nuestro Padre y Maestro con profundo amor y respeto a su bellísima presencia. Hagamos una oración ante nuestro amado Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Vamos a hablar de un tema muy importante que se llama el nuevo pacto. Este tema, mis hermanos, lo saqué del libro Vida Verdadera y dice: este es el nuevo pacto que hacéis con mi divinidad. Esta revelación es el arca de la nueva alianza. Si queréis caminar sin desviaros jamás, id y consolad al triste, ungid al enfermo, salvad al perdido, guiad al ciego y alimentad al que tenga hambre de justicia, de comprensión y de paz. Abrid paso a los enfermos del cuerpo o del espíritu, dejadlos llegar ante mí, que yo les daré el bálsamo, mas no les diré que su iniquidad es la causa de su dolor. ¿No creéis que en esta forma estáis ocultando mi ley? Perdón, mis hermanos. ¿No ignoráis que fuiste los que hiciste pacto conmigo tiempo a pacto que escrito queda en el libro de la vida? Moisés fue mi portavoz en aquel tiempo. Él los llevó hasta las puertas de la tierra prometida, mas no le permití penetrar en ella, porque ahí le hubierais coronado rey. Y en verdad os digo que su reino tampoco era de este mundo. Al pueblo le fue dada la tierra de provisión, para que en ella habitara en paz y elevara su culto al Padre. En Jerusalén, aquel pueblo edificó el primer templo a Jehová, y en él se manifestó el Espíritu Divino. Ahí recibió la queja o la alabanza de los hijos de aquellas tribus. Sobre su altar colocasteis el arca de la alianza, símbolo de vuestro pacto con el Padre, y ante el tabernáculo inclinaron sus cerviz reyes y sabios. A pesar de haber materializado el Señor su presencia en aquella nube y de haber hecho estremecer al pueblo con sus manifestaciones de poder y de justicia, aquellos hombres duros de entendimiento y corazón se tornaban en infieles al pacto que solo en instantes de temor habían hecho ante Dios. He retornado entre vosotros en virtud de la promesa que os hice. He hecho pacto con vosotros desde los primeros tiempos y os guiaré hasta el fin. Porque sois el pueblo que se ha preparado para sentarse a mi mesa. Yo soy el manjar y el fruto, el pan y el vino. Me preguntáis: Señor, ¿hasta cuándo llegará ese tiempo? Yo os respondo: cuando la humanidad se encuentre desmanchada por el dolor, el arrepentimiento, la regeneración y la práctica del bien. Si ese pueblo me volvió la espalda,
Yo en cambio le espero, porque podrán los hombres faltar a su palabra y aun a sus pactos, pero yo soy inmutable y jamás faltaré a mis promesas. Vosotros, discípulos, no vayáis a escribir en este tiempo un nuevo libro de desobediencias y de profanaciones, porque más tarde no tendríais suficientes lágrimas para borrar de ese libro vuestras manchas. Escribid una nueva historia, pero que sea de regeneración, de reconciliación, de fraternidad, de obediencia y espiritualidad. Vuestro pacto en este tiempo está escrito por vuestra conciencia. Esta doctrina es el camino que os conduce a mí. ¿Queréis disfrutar del reino prometido? Os recuerdo y revivo el pacto que habéis hecho conmigo a través de los tiempos, para que esa alianza no sea rota. Yo os pregunto, varones de Israel, ¿queréis penetrar en la vida eterna y estar cerca de mí? Sentidme ahora que vengo a confirmar y cumplir las profecías y a enseñaros con paciencia, para que en el futuro toda palabra que brote de vuestra boca nazca de vuestro espíritu preparado antes por mi amor y se traduzca en obras de caridad hacia vuestros hermanos. Penetrando en la esencia de mis lecciones, comprenderán mis hijos que mi voluntad ha sido la de comunicarme de espíritu a espíritu con la humanidad, que he vuelto entre ella, porque mi pacto es imborrable. La fe y el amor hacia vuestra madre espiritual es una semilla que os confío para que la cultivéis en el corazón de vuestros hermanos. Todos los que por mi caridad recibieron la señal en su frente, irán delante, haciendo luz en el sendero. Hace mucho tiempo que a esos mismos espíritus les ordené que señalaran las puertas de sus casas con la sangre de un cordero, como símbolo de pacto y de purificación. Solo yo sé por qué en todos los tiempos os he señalado. Solo yo conozco vuestro destino y vuestra restitución. Y es por eso que siempre mi justicia os toca, para que permanezcáis alejados de la maldad. Cuando hablé a Abraham, él escuchó mi palabra y con la fe contempló a su Señor. Aquella voz dijo al patriarca: contemplo que sois justo en la tierra y hago con vos un pacto de alianza. Es mi voluntad hacer brotar de vos numerosas generaciones, las cuales formarán un pueblo que deberán reconocerme y amarme, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Compartid conmigo el gozo que experimenta mi espíritu cada vez que plantáis uno de los árboles que deben dar su sombra a la humanidad. 7 recintos abrieron sus puertas en el presente año de 1944 como una representación de los 7 que implantó Roque Rojas, en 1866. Mas si aquellos primeros se dividieron y no supieron vivir en armonía, vosotros llevad vuestro cargo con obediencia y fraternidad. Imitad al 6.º recinto del cual provenís y perseverad en mis mandatos. Formad los 7 una misma sombra y dad a todos el mismo fruto. Este es un pacto que habéis hecho con mi divinidad. Antes de que brote de vuestro corazón el juramento de seguirme, os pruebo, os purifico y fortalezco, para que vuestro propósito sea inquebrantable y la conciencia os diga que esa promesa ha quedado escrita entre el arca de la nueva alianza. El pacto que conmigo hacéis no es un compromiso material, es un cargo espiritual que habéis aceptado contraer con vuestro Padre, con aquel que ha hecho todo lo creado. Yo os enseño a cumplir vuestra misión espiritual, mas también os encargo que cumpláis todo compromiso y toda promesa que en lo humano hagáis, para que os reconozcan por la verdad de vuestro espíritu y por la sinceridad de vuestro corazón. Haced que vuestro sí sea siempre sí
y vuestro no sea siempre no. Entonces habrá confianza en que vuestras determinaciones sean siempre firmes. Nunca rompáis un pacto sagrado, como son el del matrimonio, el de la paternidad y el de la amistad. Si alguno se aparta del sendero por falta de comprensión en mi obra, le haré un nuevo llamado para hacerle ver que quien ha hecho un pacto con Dios no puede retroceder en su camino de evolución. Hablo a vuestro espíritu, para el cual todo era oscuridad antes de reconocerme, mas desde que el Padre se manifestó en su camino, se convenció de la caridad y amor del Espíritu Divino, que en 3 tiempos se ha limitado, en 3 fases distintas pero perfectas, para hacerse comprensible al espíritu del hombre. En el primer tiempo, Abraham pactó con el Padre. En el segundo tiempo, Cristo selló con su sangre el pacto que hizo con los hombres, porque con su sangre, que quiere decir amor, vida, sacrificio y perdón, mostró al mundo el camino para la redención de sus culpas, dando salvación y vida eterna al Espíritu. Es delicada la misión que tenéis que cumplir, unos en lejanas comarcas, otros en el seno de vuestra familia. La heredad que os he dado en este tiempo es la misma que tuvisteis en los tiempos pasados, mas el pacto de amor y buena voluntad que habéis hecho conmigo tiempo ha, lo había roto y fue menester volver a recordároslo. Hay quienes creen que hasta este tiempo el Maestro vino a vosotros para confiaros una misión espiritual, mas están en grave error, porque vuestro espíritu, desde su origen, ha llevado en sí trazada su trayectoria. En este tiempo, lo mismo que en eras pasadas, solo he venido a recordaros el pacto que vuestro espíritu hizo con su Padre antes de venir a esta tierra. El día en que las aguas cesaron de cubrir la tierra, hice brillar en el firmamento el iris de la paz, como señal del pacto que Dios establecía con los hombres. Ahora os digo a vosotros, oh humanidad del tercer tiempo, que sois la misma que habéis pasado por todas las pruebas, en las cuales os habéis purificado. Estáis próximos a experimentar un nuevo caos, pero vengo a prevenir al pueblo aleccionado por mí y a la humanidad en general, a la que me he dado a conocer en este tiempo. Escuchad, mis hijos, he aquí el arca, penetrad en ella, yo os invito. ¿Cuánto tiempo durará esta contienda? No lo podéis saber, pero de cierto os digo que será el tiempo suficiente para preparar el espíritu de los demás hombres. Será el tiempo necesario para que todos, hasta la última de las criaturas, despierte aún en su edad infantil, para que todos podáis daros cuenta del tiempo en que vivís y tengáis el conocimiento de vuestra responsabilidad ante la justicia divina, que llama a la regeneración a todos los espíritus. Esta tempestad pasará nuevamente. Veréis en el firmamento la señal de mi pacto con los hombres, mas no será el iris material con sus 7 colores, sino la luz del Espíritu Santo en plenitud, la que se manifieste a todos los espíritus, tanto encarnados como desencarnados. La voz del Espíritu Santo dirá a todos sus hijos: yo soy la paz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que vengo a establecer con vosotros un nuevo pacto de alianza con mi Espíritu Santo, con mi ley. Porque en este tiempo quedaréis rescatados por mis enseñanzas de las cadenas de la ignorancia, y un nuevo tiempo de paz y de bienandanza ofrecerá la nueva humanidad, formada por seres despojados de materialismo, regenerados hasta la médula de sus huesos. En ella vendrán a encarnar los espíritus que han despertado ante la luz, los que han sido grandemente preparados para volver a los caminos del mundo, a sembrar la virtud y la verdad en el cumplimiento a mi ley.
Para extender mi obra en este tercer tiempo, he venido a escoger entre las grandes muchedumbres a 144,000 espíritus, señalándoles con un ósculo de luz divina, no un beso de traición, ni sello de un pacto que ponga en peligro vuestro espíritu. Mi marca es la señal que el Espíritu Santo deposita en sus escogidos para cumplir una grande misión en este tiempo. El que ostenta esta señal no está a salvo de peligros, por el contrario, él es más tentado y más probado que los demás. Recordad a cada uno de los 12 escogidos por mí en aquel segundo tiempo, y confirmaréis lo que os estoy diciendo. Entre aquellos hubo instantes de duda, de flaqueza, de confusión, y hasta hubo uno que me traicionó, entregándome con un beso a mis verdugos. Nadie se atreva a negar que en su ser lleva misiones espirituales. Solo yo y vuestro espíritu sabemos el pacto que entre el Padre y sus hijos existe. Mas creed y sabed que de cuanto os he entregado, me tendréis que responder, que de todos los dones, cargos que os he confiado, tendréis que dar cuenta, cuando retornéis en espíritu al reino eterno. Después del nuevo diluvio, brillará el iris como símbolo de paz y de un nuevo pacto que espiritualmente hará la humanidad con su Señor. Os llamo a vosotros, discípulos del tercer tiempo, porque habéis hecho un nuevo pacto con mi divinidad. Mi paz sea con vosotros, mis hermanos. Yo hice, mis hermanos, un pequeño análisis y se los quiero compartir con todo cariño. Y dice, mis hermanos, ¿cuántas veces nuestro amado Padre Celestial nos ha hablado con tanto amor, con tanta dulzura, recordándonos lo pactado con Él desde el primer tiempo? Hemos actuado con desobediencia, con falta de respeto a sus leyes, y sin embargo, es tan sencillo comprender la esencia de sus leyes, de lo que con tanto amor nos invita a que regresemos, a que nos regeneremos, a que seamos buenos ejemplos a todos nuestros hermanos. Nos habla de este pacto, el cual muchos hemos olvidado. Pero mis hermanos, ¿qué significación tiene la palabra pacto? Un pacto es un acuerdo que Dios establece con los seres humanos, donde es Él quien tiene la iniciativa de tender la mano a alguien ofreciéndole un trato. Así que mis hermanos, en esencia, al hacer un pacto con una persona, Dios le está diciendo, si tú haces esto, yo haré esto por ti. Desde el primer tiempo ya se nos hablaba de este pacto. Su esencia nos dice en Génesis, dice, yo estableceré un pacto con vosotros y con vuestra simiente, después de vosotros y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. En el segundo tiempo nos dice, pero ahora Jesús ha obtenido un servicio público más admirable, de modo que también es mediador de un pacto correspondientemente mejor, que ha sido establecido legalmente sobre mejores promesas. Pero, ¿qué nos dice nuestro Divino Maestro en su tercer testamento? Él dice, en el segundo tiempo vine al mundo. Mi pacto con los hombres lo sellé con mi sangre y ese pacto de amor tuvo validez suficiente para enseñar a mis hijos el camino por el que la humanidad de todos los tiempos puede redimir todos sus pecados. Porque yo, en Jesús, vencí a la muerte, triunfé sobre las tinieblas, convertí el dolor en pasión divina y abrí el camino de la luz a los espíritus. Mi palabra os ayuda a recordar vuestro pacto espiritual y a vencer las tentaciones y obstáculos. Nadie podrá decir que del camino trazado por mí nunca ha salido.
pero os perdono, para que aprendáis a perdonar a vuestros hermanos. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos caído en nuestras imperfecciones y cómo nos hemos sentido? Muy mal. ¿Y qué hemos pensado en ese momento? Pensábamos que nunca podría pagar por lo que había hecho, al grado que a veces nos cuesta orar y a veces nos sentimos acosados por males cometidos, incluso años después del incidente. Nunca, mis hermanos, debemos pensar que no vamos a caer en un mal proceder, porque inclusive el apóstol Pablo reconoció que cometía errores, pues él dijo, hallo pues esta ley en el caso mío, que cuando deseo hacer lo correcto, lo que es malo está presente conmigo. Es entonces, mis hermanos, cuando debe venirnos a la mente el nuevo pacto. Mis hermanos, a medida que conocemos más a nuestro Padre amado, percibimos cada vez más lo bueno y misericordioso que es con la humanidad imperfecta. Nuestro Dios escrupulosamente se ajustó a su norma de justicia y a pesar del elevado precio que pagó, Él suministró el fundamento legal para el perdón de pecados. Así que podemos confiar en que una vez que nuestro Padre amoroso perdona nuestros pecados, ya no vuelve a sacarlos a colisión. Así, así que esta promesa de Dios sobre el nuevo pacto encierra una lección para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, debemos hacernos una pregunta, todos y cada uno de nosotros. ¿Procuro imitar a mi divino Maestro, no sacando a relucir los errores de los demás? Qué bonito es, mis hermanos, el saber que nuestro Padre amado es un Dios benevolente, que ve nuestras buenas obras, sea que otros se percaten de ellas o no. Entonces, mis hermanos, recordemos lo que nuestro Padre nos dice. Dice, os llamo a vosotros, discípulos del tercer tiempo, porque habéis hecho un nuevo pacto con mi divinidad. Muchas gracias, mis hermanos, por escucharme. Muchas gracias a ti, Rebeca, hermana, por habernos compartido este tema extraído de los 12 tomos en fragmentos de cada uno de los 12. Vamos a entrar en el segundo bloque de nuestro enlace, eh, dando tres breves comentarios, aportaciones en análisis por parte de un servidor, Margarita, y nuestro hermano Nachito. Pues bien, voy a iniciarlo yo, si me lo permiten, con mucho amor, mucho respeto lo hago. En este tema que es el nuevo pacto, el Padre nos habla de misiones, de invitaciones, promesas, profecías y reconciliaciones, exhortos que el Padre pide a la humanidad, pero principalmente a aquellos que en la elevación de esta enseñanza vamos comprendiendo. Formar los cimientos de una nueva humanidad conforme a la evolución que ha venido teniendo a través de las eras. La humanidad ha ido cambiando, pero en este último tiempo en el que estamos, en esta tercera era, en la culminación ya casi de esa escala que le representó a Jacob de restitución, de expiación, de regeneración. Ahí dice el Padre dentro de las misiones
lo que debemos de hacer. Y nos da cuenta en la enseñanza y a través de lo que hizo nuestra hermana Rebeca, dentro de los 3 testamentos hay vestigios de lo que el Padre hizo en pacto con esta humanidad que ha venido reencarnando, porque dice que venimos evolucionando, venimos a través de esas 3 eras. Habla del primer pacto que hizo con la humanidad a través de Abraham, pero antes de, él nos habla que espiritualmente ha pactado con nosotros para venir a este mundo, a cumplir con eso que nos está enseñando a través de las eras, a elevarnos, regresar, regenerarnos. Y los que no ha sido así, pues han venido a cumplir aquellos grandes iniciados, grandes enviados del Padre, a cumplir, a dejar esa enseñanza que pactó también en espíritu con ellos y con nosotros, de regeneración, de elevación espiritual. Pero ya estando aquí encarnados a través de Abraham, manifestó también en ese sello la fe que Abraham tuvo hacia el Padre, y a través de él pactó con la humanidad dentro de esas 12 tribus que emanaron de él como descendencia. En ese pacto nos empezó a hablar de nuestras misiones espirituales, pero que el olvido es el que nos ha dado alejamiento hacia ese pacto, porque nos hemos perdido en el fanatismo, en la idolatría, en los cultos, en los ritos, en las ceremonias, que nada benefician ese pacto que hicimos con él. Mas él lo permitió a través de holocaustos, a través de los tabernáculos, a través de la materialización del culto y no de la acción viva en pro de la humanidad. Después, en el segundo tiempo, lo hizo a través de esa pasión, de ese sacrificio, al inmolar la humanidad al Cristo encarnado, a Jesús de Nazaret, y con su sangre selló ese pacto, y a través de sus apóstoles y enviados empezó a manifestar en viva acción el pacto que el Padre había hecho con nosotros. Ese pacto ha venido principalmente a enseñarnos a través de esas 3 enseñanzas, principalmente la de hoy, que es más clara, más clarificada, el combatir el fanatismo, la idolatría, el saber que el templo que ahora quiere el Padre dentro de ese pacto que se edifique está en lo más profundo de nuestro ser, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, está en nuestro espíritu plasmado, y que a través de ese templo edificado, de la oración y la caridad como armas, podemos elevarnos a un estado de conciencia espiritual, no materializada, no una conciencia colectiva humana, no, sino una conciencia espiritual, donde Él se va a manifestar para hablarnos y guiarnos por medio de la intuición, el presentimiento y tantos dones que nos dio. Él nos hace una invitación al reino prometido. Ese reino prometido sabemos que no es este, y que en este tercer tiempo nos va a poner delante de nosotros a 144,000 espíritus marcados, unos encarnados, otros desencarnados, que van a surgir dentro de todas las instituciones que la humanidad ha edificado,
ha construido para la organización de esta humanidad y a los cuales tenemos que sumarnos para poder formar esos cimientos en este pacto que el Padre nos ha ofrecido y que hemos aceptado. En este tercer tiempo dice que esos escogidos no están exentos de peligros. Por el contrario, serán los más probados y tentados. Que recordemos que también el pacto que hizo con aquellos 12 escogidos, también igual que ahora, hubo dudas, hubo flaquezas, hubo confusión, hubo traición. Y en esa traición pues se manifestó el verdugo que inmoló al cordero, pero ahora debemos de evitar esa traición con nosotros mismos, porque ese cordero ya no está humanizado, ese cordero ya mora dentro de nosotros, y lo que hagamos con nosotros mismos y hacia los demás es estarlo inmolando, es una traición a ese pacto. Ahí está el sentido espiritual de esos pactos en relación al templo que el Padre quiere que edifiquemos. Pone como ejemplo aquellos 7 recintos que brotaron de la organización de Roques Rojas y donde se manifestó por primera vez la luz del Cristo, del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad. Fue en aquel recinto que representó el sexto sello en Damiana Oviedo, y que si ahí hubo división, porque lo vemos ahora, es lo que hemos heredado de aquellos recintos de aquellos tiempos, pues que lo imitemos a ese recinto, y al referirse no se refiere al jacalón o a la construcción material, sino a lo que se manifestó ahí por medio de Damiana Oviedo, que fue virtud, dones, apoyo en potencias, caridad, sanación, amor, bienandanza. A eso se refiere el Padre en ese pacto. El pacto actual está clarificado para hacernos saber que el tiempo no nos lo esclarece cuánto va a durar la humanidad en el desarrollo de este sexto sello, en el nuevo pacto, pero sí nos dice que será el tiempo suficiente para preparar al espíritu de los hombres. Será el tiempo necesario para que todos, hasta la última de las criaturas, despierte aún de su edad infantil, para que todos podamos darnos cuenta del tiempo en que vivimos y tengamos el conocimiento de nuestra responsabilidad. Eso es lo que nos viene a recordar, porque no, nos insiste que todo lo que ha pactado en espíritu, pues lo hemos olvidado por la falta del desarrollo de la espiritualidad en sus más altas esferas, donde se manifiestan los dones. Pero también nos dice que esta tempestad pasará, que nuevamente veremos el firmamento, nos aclara, ahí nos hace esa promesa, y veremos ese firmamento que será la señal del pacto con los hombres. Mas no será el iris material de sus 7 colores que apareció después del diluvio como muestra del pacto primario que hizo después con Abraham, sino será la luz del Espíritu Santo en plenitud. ¿Y cuál es la luz del Espíritu Santo? El conocimiento, la fe con conocimiento, el desarrollo de los dones, la práctica de las virtudes
y la conciencia espiritualizada. Por eso dice que cuando el Espíritu Santo se manifieste en todos los espíritus de esa manera, encarnados como desencarnados, los que no han podido elevarse, la voz del Espíritu Santo entonces dirá a través de las acciones de la humanidad: yo soy la paz, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y soy el que vengo a establecer ese nuevo pacto dentro de mi ley como Espíritu Santo. Y dice: quedaréis rescatados con mis enseñanzas de esas cadenas de ignorancia, y un nuevo tiempo de paz y bienandanza ofreceré a la nueva humanidad, formados por seres despojados de materialismo, regenerado hasta los huesos, hasta la médula de sus huesos. Aquí nos dice que material, física y espiritualmente la humanidad se va a regenerar. Dice: en ella, en esa humanidad, y me atrevo a pensar que es cuando se abre el séptimo sello, vendrán a encarnar los espíritus que han despertado ante la luz, los que han sido grandemente preparados para volver a los caminos del mundo, a sembrar la virtud y la verdad en cumplimiento de mi ley. Por eso, para esa labor, vuelve a repetir que ha escogido esos 144,000. Hay que estar atentos para encontrarlos, saber dónde están manifestando ese nuevo pacto, que brotarán de entre las instituciones. Voy a buscar eso para el jueves, redondearlo, donde nos dice eso. Dice: nadie se atreva a negar que en su ser lleva misiones espirituales, porque solo yo y vuestro espíritu sabemos el pacto que existe entre el Padre y sus hijos. Nada más con esos 144,000. Más, creed y sabed que de cuanto os he entregado, me tendréis que responder, que de todos los dones y cargos, son cargos que os he confiado, para dar cuenta cuando retornéis en espíritu al reino eterno. Después de todo eso, que será como un diluvio, brillará el iris de la paz, del nuevo pacto que espiritualmente hará el Padre con la humanidad. Nos llama a todos los que queremos ser discípulos del tercer tiempo, para que cumplamos ese nuevo pacto y para que su paz sea con nosotros. Muchas gracias, hermanos, y vamos a darle la palabra a Margarita para que nos abunde en su comentario al respecto. Adelante, Margarita, línea abierta. Sí, José Manuel, muchas gracias. Bueno, esta enseñanza encierra muchísimo. Yo quiero resaltar únicamente los pactos a través de los tiempos, como han ido siendo. Aquí nos habla desde el principio, dice: este es un nuevo pacto que hacéis con mi divinidad, y ahí nos dice lo que es. Dice: esta revelación es el arca de la nueva alianza. Podemos entender que como arca de la nueva alianza es la salvación que viene a entregar el Padre en este tercer tiempo, resumiendo y recordándonos y haciéndonos comprender que en esta vida espiritual no aparece en 1866, cuando inicia esta doctrina. No, la doctrina ha sido desde el principio, porque es Dios mismo. La doctrina es Dios. Entonces, para que entendamos que la vida espiritual siempre ha existido y que Dios siempre ha hecho pacto con el espíritu, aún antes de venir a morar a la tierra. Pero que ahora,
como lo vamos a escuchar, viene a pedirnos que retomemos los libros del primero y del segundo tiempo para poder entender el tercero. Muy claro ha sido, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento tendrá que venir nuevamente a nuestras manos, porque a través de enseñanzas pasadas nos viene a enseñar el presente y el futuro que nos espera. Entonces aquí, entendiendo esto, en toda esta lectura escuchamos que nos hace mención de aquel tiempo, del primer tiempo, aquel tiempo en el cual las aguas cubrieron la tierra, es el tiempo de Noé, cuando fue el diluvio, y que cuando esas aguas cubrieron la tierra, cuando cesaron de cubrir la tierra, hizo brillar en el firmamento el iris de la paz, como señal de pacto establecido con Dios. Eso queda como esa parte importantísima de ese primer pacto, o uno de los pactos. Después nos viene a mencionar el pacto que establece con Abraham. Abraham es el patriarca que viene a ser el patriarca de las descendencias de las 12 tribus. Pero Dios hace un pacto con Abraham diciéndole que de su descendencia se multiplicaría como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Y le ordena dejar a su tierra. ¿Por qué? Porque ahí eran idólatras, y que se fuera al desierto, al lugar que él le tenía destinado. Aquí en este pacto tenemos que ver la grande obediencia de Abraham. Una obediencia que lo hizo vivir, si recordamos, una de las más grandes pruebas que el padre le pide a Abraham, que le pide que quite la vida a su hijo Isaac. Y Abraham, con todo el dolor de su corazón, iba a cumplir ese mandato del padre, aún a costa de su propio hijo, pero eso venía a ser una lección que se adelantaba al tiempo en el que el Padre enviaría a Jesús, su Hijo, para ese sacrificio. Entonces, en el primer tiempo, encontramos otro gran pacto con Moisés. Moisés establece también la comunicación de espíritu a espíritu, y el Padre le ordena a Moisés que libere al pueblo de Israel que había caído en esclavitud. Moisés obedece al Padre y libera al pueblo y lo lleva a través del desierto. Y en el monte Sinaí, eso es muy importante, en el monte Sinaí, Moisés se sube a la montaña, y ahí en la montaña el Padre le entrega los mandamientos. Recordemos que cuando Moisés regresa, el pueblo ya se había perdido y ya estaba otra vez en idolatría. Entonces, ahí es cuando el pueblo le dice a Moisés que por qué únicamente él habla con Dios, y Dios le permite a Moisés que el pueblo lo escuche, pero es cuando el pueblo, aterrado por la fuerza potente del Padre, no podía escucharlo. Entonces ahí nos damos cuenta de una niñez espiritual en la que no estaba preparado todavía el espíritu para escuchar al Padre. Pero ahí es donde recibe la ley el pueblo de Israel, y ahí es donde celebra un pacto de cumplimiento a la ley. Moisés conduce al pueblo hasta la tierra prometida, y ahí en esa tierra prometida él le permite edificar el primer templo. En ese templo el Padre le da la oportunidad que el pueblo ahí se acerque. En ese templo es colocado el arca de la nueva alianza, que era la ley.
Es muy importante esto. Y ahí el Padre, sobre ese altar, el Padre escucha todas las quejas del pueblo. La tercera alianza viene el segundo tiempo, el pacto de amor con el Divino Maestro. Pero entonces ahí es Cristo el que selló con la sangre del Cordero, y esa sangre representa el amor, la vida, la verdad, el perdón, el sacrificio. En ese segundo tiempo queda ese pacto de alianza en el que el Divino Maestro entrega el último mandamiento o un mandamiento más, cuando dice que le agrega a la ley el amarnos los unos a los otros. Pero llegamos a este tercer tiempo, cuando nos dice amor y fe a la Madre Universal. ¿Qué es lo que nos quiere decir en esta tercera era? Era en la que nos encontramos en una madurez espiritual y podemos, como ahorita lo estamos haciendo, hacer vamos a decir, de la mano, a través de los hechos que están en los libros, en la historia, poder entender nuestro presente. Por eso, amor y fe es el baluarte que el Padre nos pide para la caminata de este tercer tiempo. Y yo en este tercer tiempo encuentro el tercer pacto de la nueva alianza que ahora nos corresponde. Miren ustedes, nos dice: se acerca el tiempo en que los libros del primero y segundo tiempo vuelvan a vuestras manos, a vuestros ojos, a vuestro espíritu. Y entonces podáis comprender lo pasado por lo presente y confirmar lo presente con las cosas reveladas en los tiempos pasados. El amor de María es vuestro baluarte. Con ella os reunís como los hijos se congregan en torno a la madre. Oíd su dulce palabra. Conmoveos, arrepentíos, para que penetre en vosotros su luz, su ternura, y así, en esa preparación, prometed ante Cristo, ante María y delante de Elías, que formaréis un solo cuerpo y una sola voluntad, que lucharéis incansablemente por arrancar de vuestro corazón el egoísmo, el odio, el fanatismo. Si así cumplís esa promesa ante el arca de la nueva alianza, yo haré que sea menos doloroso vuestro paso por este mundo. Hermanos, creo que el recorrido de esta trayectoria a través de los pactos, podemos darnos cuenta que Moisés, Jesús y Elías son los tiempos en los cuales el Padre le ha hablado a la humanidad. Enseñanza que está como un testimonio en el segundo tiempo, en la transfiguración del monte Tabor, por si la humanidad lo dudara. Entonces creo yo que lo que nos corresponde, como aquí lo dice, quitar de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahora el pacto es con toda la humanidad, porque todas estas enseñanzas han quedado grabadas en el espíritu y en el corazón, en nuestra memoria, que ahora con su caridad infinita nos viene a recordar, haciéndonos reconocer que no somos ni los pequeños ni los ignorantes, y que estamos en la posibilidad de labrar nosotros mismos nuestra propia salvación. Es lo que podría compartir, hermanos, y infinitas gracias por escuchar. Muchas gracias a nuestra hermana Margarita por su aportación. Indudablemente también se va a abundar el jueves, y ahí a través de sus análisis se comprende que la enseñanza del Padre nos viene a decirnos de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos
y hacia dónde debemos de dirigirnos. Adelante con nuestro hermano Nachito Mota, allá en Atlisco, Puebla. Adelante, Nachito, por favor, línea abierta. Muchas gracias, José Manuel. Que la paz sea con ustedes, hermanos. Y el título de este tema, el nuevo pacto, referido como pacto al acuerdo que cada uno de nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, de este espíritu, que tiene que ser conmovido con esta palabra, debemos hacer con nuestro Padre. Nos dice que este es el nuevo pacto que hacemos con su divinidad, con ese amor que Él nos entrega, con esta palabra, con esta enseñanza, que esta misma enseñanza que Él nos da es para que ayudemos e intercedamos por toda la humanidad, y no en forma material, porque sabemos que toda esta palabra es espiritual. Por eso nos dice que debemos de consolar al triste. Esa consolación tiene que llegar al corazón, darle esa confianza. Tratemos de incrementar la fe al consolar a aquellos hermanos que llevan esos pesares. Debemos ungir al enfermo, ungirlo, enseñándole que el amor del Padre todo lo puede. Es esa sanación del espíritu, salvar al perdido, aquel que no encuentra el camino. Y este es el camino que el Padre nos está mostrando. Guiar al ciego y alimentar al que tenga hambre, al que no ve en su espíritu esta palabra, al que tiene el hambre y no ha encontrado este pan. Hacerlos comprender que con esta palabra encontrarán esa paz que ellos buscan. Y nos dice el Padre que Él nos dará el bálsamo. Pero también preguntémonos qué es ese bálsamo. El Padre siempre va a ver en nuestros corazones, y Él nos dará esa palabra de alivio, de consuelo. Ese es el bálsamo que el Padre nos va a estar entregando, un bálsamo que podemos entregar a nuestros hermanos para quitarles penalidades de sus vidas cotidianas. Esa palabra, esta doctrina, es ese bálsamo que el Padre en su gran amor nos viene entregando. Por eso, este nuevo pacto es esa misión que llevamos en el Espíritu. Nos hace mención, como lo mencionaron los hermanos, que sobre ese altar el Padre colocó el arca de la alianza, que fue el símbolo en aquel tiempo del pacto con el Padre. Y ante el tabernáculo, aquel lugar donde aparecía la menorá, la lámpara de los 7 brazos, llegaban los reyes e inclinaban su cerviz. Una referencia de lo que hacían anteriormente. Ahora, nosotros llegamos a esta nueva alianza, a este nuevo pacto, escuchando esta palabra y tratándola de comprender primeramente en todo su significado, para poder nosotros dar ese consuelo
dar esa ayuda a nuestra hermana humanidad. El tabernáculo ahora es nuestro propio ser. Ese templo que tenemos que estar construyendo día a día como un nuevo pacto. No solamente decir ese es el tercer tiempo y hago un nuevo pacto. Todas las mañanas nos levantamos y hacemos un nuevo acuerdo, un nuevo pacto con el Padre, de tratar de cumplir con buenas obras todas estas enseñanzas que el Padre nos viene entregando, porque Él ha reconocido que este pueblo es el que se está preparando. Por eso el Padre nos ha permitido sentarnos en su mesa, a tomar de estos manjares, de estos frutos, de este pan y de este vino. Frutos y pan. Esta palabra que vamos escuchando estos días, estos domingos, los días que nos ponemos a hacer el estudio por nuestra propia cuenta y vamos tomando el vino, vamos sacando la esencia de la palabra, el entendimiento de lo que nos está queriendo decir el Padre en cada uno de sus párrafos de esta doctrina, para convertirlo en obras buenas. En este pacto, en este tiempo, está escrito en cada una de las conciencias de cada uno de nosotros. Recordemos que la conciencia es la palabra de nuestro Padre. Él nos guía y debemos de hacerle caso. Llegarán enfermedades, llegarán vicisitudes, pero porque hemos dado un paso lateral sobre este camino. El pacto que con nuestro Padre hacemos no es un compromiso material, hermanos. Muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra, pensamos inmediatamente en cosas materiales. Por eso Él nos ha hablado en sentido figurado y nos ha entregado simbologías para poder tener una referencia. Pero no son cosas materiales, siempre va a ser espiritual. Por eso nos dice que este compromiso es un cargo espiritual. Él nos enseña a cumplir esta misión espiritual. ¿Y cómo nos enseña? Con esta palabra, con este entendimiento, esta luz que Él nos va entregando. Él nos pide que cumplamos todos los compromisos o promesas que en lo humano hagamos. Debemos de cumplir como espiritualistas todo aquello a lo cual nosotros nos comprometamos. Estamos aquí por un compromiso personal de dar un beneficio a nuestra hermana humanidad. Y no debemos de romper ese compromiso porque es un pacto sagrado que estamos haciendo con el Padre. Así como nos lo menciona en su palabra, que tal vez pueda ser un poquito difícil para muchos de nosotros, que nos dice cómo son el matrimonio. Compromiso que muchos de nosotros tal vez hemos roto, el de la paternidad. ¿Cuántos padres han desconocido a sus hijos?
o de la amistad. Rompemos amistades porque hablaron mal de nosotros, porque nos insultaron, porque nos ofendieron. Y rompemos esas amistades. Esos también son pactos, hermanos. Y son nuevos pactos de cada día que tenemos que ir haciendo. Pero si alguno de nosotros nos apartamos de este camino, de esta obra, el Padre siempre nos volverá a hacer el llamado. La mayoría, o yo pudiese decir todos los que estamos en esta obra, hemos tenido problemas, fuertes, pequeños, medianos, pero al fin en cuenta problemas que nos han hecho buscar esta luz. Ese es el llamado que el Padre nos ha vuelto a hacer. Desde el primer tiempo llevamos pacto con el Padre. El segundo y ahora nuevamente este tiempo. Y todos nosotros que hemos hecho ese pacto, no podemos retroceder. Por eso Él viene a hablar a nuestro espíritu, no a la carne. La carne, recordemos que es el báculo del espíritu. Pero quien está recibiendo todo este entendimiento es nuestro espíritu, hermanos. Es delicada la misión, es cierto. Pero tenemos que cumplirla. Algunos nos corresponderá tal vez llevar nuestra misión a lejanas comarcas, pero a todos nos corresponde cumplir la misión dentro de nuestro seno familiar. Ahí empieza lo delicado de la misión, en nuestros propios hogares. Ese pacto que estamos haciendo con el Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos peleados con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros compañeros o compañeras? Ahí también tiene que ser la renovación de este nuevo pacto, de este nuevo acuerdo con nuestro Padre. Tal vez muchos de nosotros, y ya para terminar, pensamos que el Maestro vino para confiarnos en este tiempo una nueva misión espiritual. Pero pensar así caemos en un error, porque nuestro espíritu, desde aquellos primeros tiempos, tiene como misión el pacto con el Padre. El Padre solamente ha venido en este tiempo a volvernos a recordar el pacto que hizo nuestro espíritu con nuestro Padre. Desde antes que llegáramos a este mundo. Es una renovación. Es el nuevo pacto que hacemos día a día con nuestro Padre para poder cumplir nuestra misión. Ese deseo que tiene el Padre hacia nosotros, con gran amor, para que nos amemos los unos a los otros. Para que cuando llegue ese séptimo sello, este mundo esté preparado. A nosotros nos corresponde, hermanos, y no podemos pasar por alto ni una sola de las lecciones que el Padre nos da, porque en ella nos devela misterios
y se convierten en entendimientos para nosotros. Muchas gracias, hermanos, por escucharme. Que la paz sea con todos ustedes. Muchas gracias a nuestro hermano Nachito. La sabiduría de la enseñanza se manifiesta espiritual y divinamente porque en el tema pasado de nuestra hermana Leti fue el encargo misionero, y vean cómo se acopla sabiamente a confirmar ese encargo misionero con este nuevo pacto. Dos temas que sin querer acoplarlos se están dando. Por eso ahí está la sabiduría del Padre. Y se habló de las 12 misiones en el encargo misionero, y el Padre nuestro en este nuevo pacto habla de misiones, y una de esas 12 misiones que llega ahorita a mi mente es las nuevas generaciones. El exhorto de Nachito hace un momento de que empecemos con nuestros hijitos y los jóvenes que vienen a recibir esta enseñanza como herencia. Pues bien, aprovecho para decirle a Nachito que la próxima semana le toca a él su tema. Esperamos que el jueves todos aborden y analicen. Vamos al cierre y al tercer y último bloque del enlace con las videncias. Por favor, quien así quiera manifestar algo, adelante. Ya veo a dos de nuestras hermanas levantando la mano. Vamos con Griselda Cortés, aquí en Guadalajara. Después con Arcelia Pérez en Querétaro y con Carlitos Villegas en la Ciudad de México. Adelante, Gris, por favor, línea abierta. Bueno, hermanos, yo les quiero compartir unas vivencias que no entiendo porque fueron muy breves, pero las quiero compartir. Yo estuve mirando cuando empezaron a hablar de la cátedra. Contemplé un televisor como los primeros que apenas se estaban utilizando en nuestra era, un televisor muy antiguo, y dentro del televisor había una pareja con vestimentas antiguas y en color oscuro, y todo se veía así como oscuro. Después yo no lo entendí. Después contemplé una casa antigua, y dentro de esa casa, en el comedor, había una mesa muy larga, grande, dorada, y las sillas tenían el marco también dorado, pero muy diferente a las de ahora. Yo nunca había visto esas sillas. Estaba sentada una familia vestida de blanco, y las mujeres usaban una diadema en la cabeza con flores blancas, y ellos estaban con mucha armonía, mucha paz. Estaban reunida la familia y se sentía mucha paz en el ambiente. Después vi un espejo dorado en una sala de una casa. El marco era dorado, bonito, antiguo, y dentro del espejo también había una familia vestida de blanco, pero en completa armonía. No escuché nada, es solamente lo que contemplé, y pues no comprendo muy bien lo que todo eso significa, y es lo que les comparto, hermanos. Bien, pues vamos a dejarlo al análisis de su hermana Margarita o quien quiera entregar sobre las vivencias. Adelante con Arcelia Pérez, allá en Querétaro, línea abierta. En nombre de mi Padre voy a entregar lo que me ha permitido contemplar en este día al escuchar la bendita palabra. Me permite contemplar una puerta en lo alto, en el cielo, que se abre y se abre completamente, y irradia de adentro
hacia la puerta contemplo la luz que sale. Después me permite contemplar una gran cantidad como de rayos o de luz blanca y de luz azul con una gran fuerza que salen por diferentes partes hacia toda la humanidad y siento como mi cuerpo se mece. Después me permite contemplar el mar, pero sumamente tranquilo, que apenas si se mueven las aguas de un color azul, pues muy hermoso. Y a un lado el desierto. Después me permite contemplar una gran multitud de hermanos con sus vestimentas negras que llegan a escuchar la bendita palabra y se hincan, perdón hermanos, es que como que sentí su dolor de ellos, y se hincan y agachan la cabeza como con mucho arrepentimiento. En el primer miraje yo siento que esa puerta es la invitación que nos hace el Padre de llegar a su reino. Es el pacto que tiene en esta era de esa vida espiritual que está abierta para todo aquel que lo siga, que quiera seguirlo, para todos los que queramos seguirlo, y que está abierta ahí, que es la era de la vida espiritual, del que podemos llegar a Él, a la vida eterna, a esa ciudad blanca que en esta época, en esta era, es a través del Espíritu Santo, de su sabiduría, de su palabra. Después, cuando contemplo esos rayos que salen blancos y azules, es la presencia de nuestro Padre y de nuestra Madre, que siempre están ahí irradiándonos de esa luz a nuestros espíritus, alimentándolos, y que su ley es inmutable, su palabra es inmutable, y que a pesar de que no cumplamos, de que seamos pecadores, Él sigue entregándonos toda esa luz bendita y toda esa sabiduría, y nuestra Madre ahí también presente siempre. Después, cuando contemplo el mar y el desierto, veo el mar con una tranquilidad, con una suavidad, de un color azul. Yo siento que es la presencia del Padre que se representa ahí, que es igual esa invitación a ese mundo a seguirlo, y que a la vez veo el desierto porque pues el desierto es el mundo, lo siento así como que es nuestro mundo, la tierra, de todos aquellos que tenemos que cruzar ese desierto con nuestras purificaciones y pruebas para poder llegar ahí. Cuando contemplo los hermanos, pues sí siento todavía ese dolor que ellos tienen, y en los cuales ellos con mucho arrepentimiento, porque los veo hincados, con su cabecita agachada, pero todo su ropaje negro. Quizás sea la humanidad, no sé, quizás sean los hermanos desencarnados que necesitamos de oración para que el espíritu vaya elevando y vaya comprendiendo la palabra del Padre y pueda continuar en ese camino. Gracias, hermanos, le doy gracias a nuestro Padre y a ustedes por escucharme. Muchas gracias a nuestra hermana Arcelia Pérez. La oración espiritual, uno de los nuevos pactos también. Adelante con Carlitos Villegas, allá en la Ciudad de México. Línea abierta, por favor. Buenos días a todos. En el nombre de mi Padre Santísimo, yo saludo a todos mis hermanos. Que la luz de mi Padre los envuelva en estos momentos y en todos los momentos de su vida. Mi Padre me permitió contemplar, cuando hablabas, hermano José Manuel,
de la bienaventuranza y la apertura del séptimo sello. Pude ver un cerro que estaba labrado con escaleras de piedra, medios muros al igual de piedra, y en la cúspide de ese cerro había una gran puerta de aproximadamente de más de 20 metros de altura, portales demasiado grandes, forjados en madera, hierro y acabados en dorado. Esas puertas se abrían de par en par y en las escalinatas iban subiendo la multitud de personas, de hermanos, con vestimenta de diferentes colores, pero los colores eran de colores tenues. Penetraban en forma pausada al interior de esas puertas, pero no se me permitió ver qué había en el interior de ellas. Simplemente los hermanos entraban. En la segunda visión, cuando la hermana Margarita habla de cuando la tierra prometida se permite que se finque el primer templo para depositar el arca de la alianza, pude ver que ese templo en la lejanía estaba hecho con una arquitectura árabe, con unas torres sumamente altas, largas, revestidas de color azul, rosa y amarillo. En el tercer miraje, con el hermano Nachito, cuando él habla del compromiso espiritual, pude ver unas calles llenas de enfermos, sentados en la calle a plena intemperie, pero salía un hombre demasiado alto, con un hábito café, sumamente afelpado, tipo monje, y entregaba a esos enfermos, entregaba y ungía la caridad. Eso es lo que pude contemplar, y nada más complementando, coincido con la vivencia de la hermana Arcelia en cuanto a la invitación que hace nuestro Padre, en cuanto a que todos estamos con esa situación de poder ser siervos fieles a nuestro Señor en este tercer tiempo. Es todo lo que les puedo decir en este momento. Gracias, hermanos. Bueno, muchas gracias a nuestro hermano Carlos por manifestar lo que se le concedió en ese bello don que es la evidencia. Adelante con Celia Flores, allá en Xochimilco. Línea abierta, Celia, para ti. Adelante, por favor. Sí, bueno, Adelante. hermanos, ¿me escuchan? Perdón. Adelante. En este momento en que estamos orando, en que estamos meditando, escuchando la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Padre nos permite transportarnos en su propio universo. En ese universo que es de paz, que es de tranquilidad, que es de armonía. Se presenta un faro que nos está iluminando. Nos está iluminando ese camino para poder llegar a Él mismo. ¿Y por qué digo a Él mismo? Se presenta un sol, pero ese sol emana luz anaranjada, luz roja y lila. Esa luz que se siente en nuestro espíritu, en nuestra materia, es un calor de su amor infinito del Padre que se está derramando para todos sus hijos, para el despertar de nosotros,
Porque así como se entregó esa palabra bendita, de ese pacto del Espíritu que hicimos con el Padre mismo, que está innato en nosotros mismos, que esa lucha la haríamos con nuestra materia y nuestro espíritu, que desviaríamos, arrancaríamos todo odio, toda envidia, todo fanatismo, ¿no? Para podernos depurar y poder llegar a Él. Su misma palabra nos va invitando, y yo lo entiendo de ese faro, que es el mismo Padre el que nos va guiando, el que nos va probando, el que nos va preparando para la revelación de este tiempo. Y en su misma palabra nos indica que hoy, en este tercer tiempo, es el Espíritu Santo el que viene a iluminar nuestro camino, no el hombre. Es el que es quien viene a unificar a Israel. Y vuestro deber es de prepararnos a vosotros mismos y a los demás por medio de la labor incesante de la oración, del análisis de la palabra del Señor, del estudio de los mensajes divinos. Y entonces comprenderemos que ya no será un corazón ni un hombre. No se escucha. A través del desierto, sino será vuestra propia conciencia. Y así en la palabra quedó escrito que hoy en este tercer tiempo el Espíritu será nuestro tabernáculo y vuestra arca la conciencia, porque aquí está su ley divina que viene a iluminar la senda del pueblo del Señor. Gracias, hermanos. Muchas gracias a nuestra hermana Celia. Bueno, con esto Sí, se ¿no? culmina. Sí, gracias. José Manuel. Sí, gracias. Mándame, Dios. Gracias, Celia. Gracias y te escuchamos. Muchas gracias por tu entrega. Sí te estamos escuchando. Pues vamos a la culminación. Ya no hay quien quiera entregar. Vamos, como siempre, a acudir a nuestra hermana Margarita para que nos entregue por su preparación un análisis de lo que se manifestó hoy y abrir también la comunicación a quien quiera dar una interpretación a las mismas videncias entregadas. Adelante, Margarita, línea abierta. Sí, José Manuel. Bueno, miren, yo analizo a través de lo que se escuchó, porque precisamente es una concordancia de lo que se escuchó hoy. Cuando nuestra hermana contempla un televisor muy antiguo, con los personajes con vestimenta antigua, una casa antigua, una mesa dorada con sillas de ese mismo tipo, y familia vestida de blanco, y mujeres con flores blancas en su cabeza, y esa familia con mucha paz. Un espejo dorado, antiguo, y en ese espejo también se contempla familia con vestimenta de blanco. Aquí podemos analizar que los mirajes que nuestra hermana tiene los está manifestando a través de lo que en nuestra evolución, vamos a meter esta palabra, en nuestra evolución hemos conocido como lo antiguo. Sabemos que hoy la enseñanza
a través de lecciones antiguas nos viene a entregar las presentes. Entonces analicemos sobre lo antiguo cuál es el mensaje. En primer lugar, ella contempla las vestimentas blancas. Las vestimentas, debemos de recordar que esto se está hablando de espiritual. Es una evidencia que la tenemos que llevar a lo espiritual. Y la vestimenta blanca habla de pureza. Habla de una vestimenta de un color que transmite paz, de un color que transmite armonía, de un color, ya después ustedes me van a corregir, que transmite todo el bien, todo armonía. Entonces, resalta mucho la armonía en la familia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ella lo contempla la familia unida en contemplar diversión, unida en los alimentos, unidas la familia. Para mí eso es lo que nos está manifestando a través, vamos a decir, de enseres que nosotros conocemos como antiguos. Recordemos el tiempo que ha transcurrido y lo que ahora somos, y nos damos cuenta que el mensaje es que ahora las familias están muy desunidas. Pero ella contempla un espejo dorado. Entonces, en ese espejo dorado, el Padre, hay una frase que nos dice en su palabra, que cuando nosotros estamos escuchando su palabra, que nos dice, sois el espejo de la razón divina. ¿Qué quiere decir? Su palabra Él nos las transmite a nuestra mente y nuestra mente llega a nuestro espíritu. Por eso en esta puedo aplicar esta frase que vi cuando nos ha dicho, sois el espejo de la razón divina. Cuando nuestra hermana Arcelia contempla una puerta, que hay una concordancia con la vivencia de nuestro hermano Carlos, una puerta, ella contempla una puerta en el cielo, en una cúspide de una montaña, vamos a decir, en lo muy alto, pero se abre completamente esa puerta e irradia luz. Todo lo que sale de esa puerta es luz. Este miraje ya lo habíamos tenido en otras ocasiones. ¿Qué es esa puerta? Porque vamos a analizar que esa puerta es, cuando nos ha dicho, solo una puerta quedará abierta para la salvación del mundo. Y esa es la de la espiritualidad. Entonces, esta espiritualidad se está desbordando y la estamos recibiendo todos. Entonces, dice, que ella lo menciona, es una gran cantidad que emana de luz blanca y de luz azul. Yo podría agregar en estos momentos que es Cristo y María. Ya no vamos a decir Jesús y María. Es Cristo y María los que se están manifestando como amor y como ternura divina, unidos los dos como sabiduría para entregarnos esa salvación. Nuestra hermana contempla un mar muy tranquilo, muy hermoso. Y viene a mi mente lo que el Padre nos entregó en breves cátedras anteriores, cuando nos dice, el mar es la humanidad. Echad vuestras redes, que buena pesca recogeréis. Esa frase la acaba de entregar en una de las enseñanzas. Entonces, esa inmensidad
podemos analizarla como esa humanidad que somos. Y echar las redes es el trabajo, la dedicación, el esfuerzo por recopilar esa pesca. Pero muy junto a ella, a ese mar, se presenta el desierto. El desierto simboliza, sí, la vida humana de todos nosotros, con sus luchas, con sus esfuerzos, con sus grandes dolores, con todo lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo momentos de fanatismo, de hipocresía, de guerras, de dolor. Por eso nos presentan esos dos símbolos que encierran el estado en el que nos encontramos. Y contempla, se puede decir, la consecuencia de estos dos mirajes. Hermanos vestidos de negro que llegan muy cabizbajos, que se inclinan agachando su cabeza y que ella misma percibe lo que ellos le transmiten, ese dolor. Entonces ella dice, los veo que agachan su cabeza con gran arrepentimiento. Tenemos que profundizar cuando nos han hablado de esa puerta. Y voy a analizar el mensaje de Carlitos para poder unir lo que yo encuentro, el mensaje que nos están entregando aquí en esto. También menciona Carlos que contempla al estar escuchando la descripción del séptimo sello, creo que escuché el séptimo sello, contempla un gran monte y en la parte de la cúspide de ese monte una gran puerta de gran hierro, de gran fortaleza, esa puerta, porque así la transmite, de gran fuerza, un portón como muy cerrado, de hierro y con acabados en dorado. Y contempla que hay una escalinata a la cual van subiendo hermanos con vestimentas, es importante, con vestimentas de colores muy pastel, de colores muy tenues, esas vestimentas que él contempla. Pero no ve él que entren por esas puertas. A ver, eso sí me lo puede aclarar. No ve que entre por esas puertas, solo llegaban hasta ahí. Luego contempla cuando se escucha que habló el padre del primer templo, la edificación del templo, en el cual se hace mención del arca de la alianza. Ahí tenemos que darnos cuenta que el arca de la alianza es la ley que recibió el pueblo de Israel. El primer templo, ahí está el primer mensaje que nos entregó ahora en los pactos. Era el cumplimiento de la ley. Ahí tenemos que, él menciona que la arquitectura era como arábiga y que era en color azul, rosa y amarillo, como que nos transportan al tiempo primario de ese templo, de ese primer templo. Pero aquí lo que interesa es el mensaje que nos están entregando, el cumplimiento a la ley. Podemos decir, los fundamentos de la ley que nos entrega el Padre y que son depositados en el arca de la alianza. Pero también él se refiere en este miraje como al compromiso, y eso es a lo que yo quiero ir, al compromiso espiritual que nos narra nuestro hermano Nachito
cuando habla de lo que tenemos que hacer, y eso es lo que yo quiero que profundicemos, porque las dos puertas, una es abierta, la que nos viene de la sabiduría del Padre hacia nosotros, pero la otra, yo podría entender, la que tenemos que abrir con nuestro cumplimiento, porque la espiritualidad es cumplimiento, la espiritualidad son obras, la espiritualidad son hechos. Por eso, en lo que menciona Nachito, nos está llevando a ungir al enfermo, levantar al triste, darle agua al sediento. O sea, todo es trabajo espiritual. Entonces yo considero que estas dos vivencias nos están hablando de esa espiritualidad que es lo que nos corresponde en este tercer tiempo. Por eso, nuestra hermana Celia habla y conduce con su vivencia a que esa preparación a través de la oración, del recogimiento, de la meditación, para escuchar la palabra, o sea, ahí hay una obediencia primaria en esa preparación para escuchar. Ella misma nos menciona que por esa obediencia nos transportamos a un universo de paz, de tranquilidad, de armonía, en el cual ella contempla que hay un grande sol que irradia. ¿Qué irradia el sol? Vida, amor, salud. Pero la palabra vida encierra tanto, es vida humana en todos los ámbitos que abarca la palabra vida, a todo lo que forma parte de la obra perfecta del Padre, porque el sol tiene un grande significado, tanto en lo humano como en lo espiritual. Entonces, esa irradiación que nos transmite ese sol, debémosla a lo que estaba abriéndose en la puerta primaria, que está transmitiendo en colores anaranjado, azul y lila. Yo podría decir en estos colores que es la presencia de Cristo, de María y de Elías, porque este es el nuevo pacto al que tenemos que encaminarnos hoy. Los pactos anteriores tenemos que conocerlos, que saber qué fue, pero lo de hoy es el nuevo faro. Es este faro que nos está iluminando, como lo escuchamos, para llevar luz a nuestra materia y a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque ahí lo mencionó muy claramente. Para arrancar de nuestra materia todo odio, toda envidia, todo fanatismo, que es las bases con las que se establece el nuevo pacto que hemos celebrado con el Padre. Por eso ella misma nos dice, es su misma palabra, el faro, que es el mismo Padre, que hoy, tercer tiempo, en su manifestación de Espíritu Santo, viene a unificar a Israel a vuestro cumplimiento a través de la oración, al estudio de los mensajes, para que llegue a nosotros la comprensión de lo que nos corresponde hacer en este tercer tiempo a todos. Es lo que podría compartir, a reserva de que si alguna me falló en alguno, lo que
pude escribir me lo hagan ver. Muchas gracias, hermanos, por escucharme estas vivencias que se unifican a lo que hoy se recibió. Gracias. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Margarita, hermana. Pues gracias también a todos los que han participado en vivo. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos que posteriormente escuchen este enlace. Unificados estamos con ellos en oración y caminemos siempre perseverantes hacia el progreso y hacia esa puerta que es la espiritualidad. Adelante con Rebeca Cortés, vamos despidiendo el enlace y muchas bendiciones para todas y todos. Adelante, por favor. Sí, mis hermanos, dispongámonos a darle las gracias a nuestro Divino Maestro por esta y por todas las enseñanzas que nos ha impartido, y rogándole que este conocimiento que se quede en nuestro espíritu y que la llevemos a la práctica durante toda nuestra vida. Y demos gracias a nuestros hermanos encarnados como desencarnados que nos acompañaron. Acerquémonos a nuestro amado Padre de espíritu a espíritu, con toda la confianza, sabiendo lo amoroso que es. Oremos, mis hermanos.